Doctor Alberto Sánchez, presidente de Dignidad Ciudadana, es un abogado del foro local, pero es un profesor bastante importante, no solamente en nuestros terruños, sino que es un hombre muy conectado con la abogacía y con con su calidad de profesor, pero básicamente hoy queríamos tener este contacto habida cuenta de la situación de crisis que vive la Argentina. Y creo que San Juan no está exenta y creo que deberíamos ir sabiendo un poco cuál es el pensamiento de nuestros principales dirigentes. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Los Intocables, acá en el Supercanal. Gracias a ustedes, Carlos, un gusto estar acá. Bueno, ¿cuál es el pensamiento que va teniendo usted, doctor, sobre todo en este momento donde la economía hace agua, donde hay problemas en la propia coalición gobernante a nivel nacional y básicamente eso genera una catarata de inconvenientes, ¿no? Sí, creo que básicamente la Argentina en este momento tiene dos problemas de base que tiene que solucionar urgentemente. Uno es la falta de grandeza de la dirigencia, que está más preocupada en proyectos personales, en perpetuarse en el poder, que en la nación. Entonces ese tipo de individualismo dirigencial no nos puede llevar bien a ningún lado. Y el otro problema grave que tenemos, sumado a este, es la corrupción estructural que tiene nuestro país, ¿no? Hace poquito hablaba con unos amigos que me decían de la corrupción que hay en la política y yo les decía, sí, la verdad, ¿no? ¿Y en el sindicalismo no hay corrupción? Sí, sí, también. ¿Y en la industria y el comercio y la empresa? Sí, sí, también. ¿Y en el fútbol? Sí, sí, también. Bueno, y así vamos. Entonces, la conclusión era que la corrupción es algo que está enquistado en la sociedad, lamentablemente, hay que decirlo, pero hay que asumirlo. No es patrimonio de la política, sino que está enquistado en toda la sociedad, en forma transversal, y es algo que tenemos, mal endémico, que tenemos que erradicar, y trabajar en cosas que son fundamentales y básicas, que son algo que en otros países, en otras sociedades están absolutamente ya asimiladas, como son, por ejemplo, la necesidad del diálogo social, de la calidad institucional, y de la búsqueda de consensos que permitan tener políticas de Estado. Más de una vez con Carlos hemos hablado de este tema de la inexistencia en la Argentina de políticas de Estado. Si uno le pregunta a los profesionales, a los estudiantes de posgrado, a los mismos estudiantes de grado, qué políticas de Estado tiene la Argentina, y después de mucho pensar van a decir Malvinas, y cuesta encontrar otra porque hay mucha confusión. Cuando un gobierno dice, para este gobierno, por ejemplo, la educación es una política de Estado, está mintiendo, porque no existen políticas de Estado para un gobierno. Políticas de Estado es aquella que en distintos gobiernos sucesivos de distinto color político se mantiene inalterable. Por eso es una política de Estado y no de gobierno. Y eso es lo que nos falta a Argentina. Cada gobierno que asume quiere volver a empezar de cero, quiere cambiar absolutamente todo. En la Argentina hemos tenido 3 leyes de educación en 30 años, lo cual es un despropósito absoluto. Y entonces, para resumirlo, necesidad de grandeza en la dirigencia, que deje de pensar en proyectos personales, necesidad de eliminar la corrupción y necesidad de consensos dirigenciales y sociales que nos permitan tener políticas de Estado. Hay un capítulo que no es excluyente a esto que está diciendo usted, doctor, y tiene que ver con un país que necesita realmente de un mayor protagonismo internacional, pero no como lo hizo Macri o como lo puede hacer este gobierno. Creo que acá la solución con el Fondo Monetario Internacional va deteriorándose cada vez más. Yo no estoy viendo, digamos, una salida. Bueno, lo que pasa es que la Argentina también en esto es absolutamente fluctuante en materia de política exterior. Hemos tenido desde la política exterior de la administración Menem, que siguiendo a Carlos Escudé tenía la adhesión a la teoría del realismo periférico, que decía que Estados Unidos es el país dominante en la región y nosotros teníamos que alinearnos con Estados Unidos y eventualmente plantear alguna pequeña diferencia, pero un poco obedecer al amo de la región, hasta estas políticas que existen actualmente de asociación con lo más cuestionable que existe en el concierto internacional, como son los países donde no existe respeto por los derechos humanos, con las dictaduras como son Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia, etcétera, ¿no? Hoy la Argentina lamentablemente está en una situación
yo diría que en una especie de limbo internacional, porque no estamos en ningún lado, estamos tratando de quedar bien con todo el mundo y se queda mal con todo el mundo. Entonces, yo creo que la solución es esa, tratar de ver cómo hacemos para que la Argentina adquiera una identidad, y la identidad de la Argentina pasa por un pensamiento occidental y cristiano, esa es la realidad. Claro. Y la calidad institucional, ¿no? Porque uno está viendo que un Congreso de la Nación que prácticamente no ha tenido sesiones, no creo que haya más de 2 sesiones o 3, pero básicamente no hay una agenda parlamentaria para tratar temas que está necesitando la Argentina, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, yo recién también mencionaba la calidad institucional porque es algo que define también la calidad de vida de las naciones. Cuando hay calidad institucional y cuando hay independencia entre los poderes, sobre todo la justicia que sea independiente, cuando hay medios de comunicación que sean independientes y que reflejen con sus críticas lo mal que funciona en la sociedad, cuando existe diálogo institucional, diálogo político, diálogo social, cuando se empodera a las instituciones intermedias, a las instituciones de la vida civil, ahí tenemos calidad institucional. Ahora, como bien decía un muy buen amigo mío, Daniel Nayar, que es un jurista salteño, él tiene una frase muy fantástica para definir esto. Dice: las naciones desarrolladas son gobernadas por instituciones, las naciones subdesarrolladas son gobernadas por personas. Y claramente la manera de determinar si una nación es desarrollada o no es pensar o analizar si esa nación se rige por sus instituciones, que tienen estabilidad propia de la definición de la institución, o se rigen por el capricho del Mesías de turno, ¿no? Del gobernante de turno, que sin él no sé dónde estaríamos, y todo ese pensamiento mágico que no nos lleva a ningún lado. En Dignidad Ciudadana siempre hemos pensado que es fundamental la alternancia. En nuestra Carta Orgánica, por ejemplo, está prohibida la selección indefinida de los cargos partidarios, y nosotros pensamos que ninguna institución de la República de ningún tipo debiera reelegirse indefinidamente o permanecer indefinidamente un dirigente al frente de ninguna institución. Ninguna, ni política, ni deportiva, ni académica, ni social, ni vecinal. Todas las instituciones de la República debieran tener prohibidas las elecciones indefinidas, porque de esa manera se entiende que lo importante es la institución y no la persona que se cree a sí mismo y quiere convencer a los demás de que es imprescindible. Entonces, hasta que no tengamos ese tipo de vivencia institucional, entendiendo que el bien común supera el bien personal y que el interés del todo es superior al interés de la parte, y vamos a seguir como estamos en esta situación. Con la experiencia que usted tiene, doctor, y en esto creo que vamos a coincidir también, creo que el nivel de pobreza que tenemos en la Argentina está afectando muy seriamente, es decir, el nivel de piqueteros, de organizaciones sociales que están tomando dinero, que eso sí también es corrupción, porque más allá de que dicen que es un 2%, un 3%, el dinero sale de los argentinos. Bueno, totalmente. La pobreza en Argentina es un escándalo, ¿cierto? Porque no podemos ser un país con semejante nivel de pobreza, y es la consecuencia del populismo. El populismo genera pobreza. El populismo quiere decirnos o quiere enseñarnos cómo superar la pobreza, pero lo que hace es generar pobreza. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender es volver a la cultura del trabajo, volver a inculcar mediante la educación a cada argentino que su futuro depende de su esfuerzo y no de la dádiva del Estado, de que le va a ir bien en la vida en la medida en que se esfuerce y contribuya con su trabajo sostenido, con su trabajo honesto, eficiente al bien común. Y lamentablemente, lejos de esto, yo creo que ya llevamos 3 generaciones de argentinos que no han trabajado nunca, que viven de planes sociales, que viven de dádivas del Estado, de la mano de gobiernos populistas que los necesitan como clientes, clientelismo político, para seguir gobernando. Bueno, este escándalo es lo que hay que terminar, esta matriz de país populista, con altos niveles de corrupción, de pobreza, con elevados índices de sometimiento, ya casi en lo que el concepto de miseria. Hay que terminarlo de forma urgente y pasar a una matriz productiva, a una matriz de cultura del trabajo, a una matriz donde la educación sea el principal y único, primero en la lista, primero solo me refiero, objetivo del Estado, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a un punto donde digamos, ¿qué necesitamos para tener una educación de absoluta excelencia? Y dedicarle todo el presupuesto a eso. Estoy diciendo algo muy concreto. Y después, lo que alcance para el resto, se hace. Pero primero educación. De excelencia 100%. Lo que alcance, si no pavimentamos ni una sola calle en 8 años, no la pavimentamos. Pero educación no le puede faltar nada. Y imitándolo a Sarmiento, naturalmente, usted como corresponde. Y Sarmiento, una escuela cada 2 días de su presidencia, se inauguró en promedio, ¿no? Ahora, doctor, ahora nos asentamos en San Juan,
un 16 de diciembre del año pasado se dejó sin efecto las PASO. Ustedes forman parte de Juntos por el Cambio, Dignidad Ciudadana junto a otros partidos, y saben muy bien que esto ha generado judicialización, pero básicamente ha entorpecido la continuidad institucional, porque hasta ahora todos dicen que va a haber una elección anticipada el año que viene. Entonces, esto juega también o va a contrapelo de las expectativas de los partidos políticos. Bueno, este tema tiene una doble lectura, ¿no? Hay una lectura jurídica, que es la que se ha planteado en la justicia de San Juan, que ya tiene una sentencia o dos sentencias de primera instancia que han declarado inconstitucional la ley que eliminó las PASO, y esa es una lectura jurídica que se está tramitando en la justicia de San Juan, y no sería extrañar que ha sido apelada, ¿no? Sí, que ha sido apelada, por supuesto, y no sería extrañar que termine en la Corte Nacional. Esa es la lectura jurídica, pero digamos, más grave todavía que la lectura jurídica para mí es justamente la institucional, porque pretender modificar una ley electoral sobre tabla, sin ningún debate previo, sin participación de ninguna institución, sin participación de las fuerzas vivas de la provincia. Una ley decisoria que debió ser así, ¿no? Pues claro. Esa es la parte jurídica, pero digo, la parte social, la parte del debate social, de qué tipo de régimen electoral queremos los sanjuaninos, no se puede definir porque un gobierno tiene una mayoría en una sesión de tablas sin ningún debate previo. Eso es una falta de respeto a las vivencias republicanas. Y eso es más grave todavía que lo jurídico. Entonces yo, en ese sentido, creo que nos debemos hacer una reforma electoral en serio, porque si no empezamos con las contradicciones. Resulta que se quieren eliminar las PASO para que la gente no vaya a votar tantas veces, pero al mismo tiempo se quieren desdoblar las elecciones con relación a la nacional. Entonces es bastante contradictorio, es bastante paradójico. Creo que los sanjuaninos tenemos que, entre todos, construir un régimen electoral que no solamente trate este tema de las PASO o no PASO, sino también que trate el tema de la boleta única o del voto electrónico, de todo lo que hace a un régimen electoral completo, eficiente y sobre todo transparente, porque la verdad que llama mucho la atención que se resista a la boleta única cuando es mucho más transparente y mucho más barata que el régimen actual. La verdad que no se entienden los motivos, pero eso es otra asignatura pendiente más que tenemos los sanjuaninos y los argentinos también. Claro, y naturalmente fortalecer un diálogo político que ha estado muy ausente, sobre todo en San Juan. Nosotros hemos notado eso, porque sería saludable que entre los propios partidos políticos, en un diálogo político con el gobierno de turno, puedan zanjar muchas de las cosas que se están planteando en lo institucional. Le hablaba de la ley decisoria porque es jurídico, pero también es un ámbito a la Cámara de Diputados para tratar un tema así, lo que no ha sido posible. Pero Dignidad Ciudadana tiene elecciones, va a haber un cambio de autoridad, ¿no? Sí, ya tenemos las nuevas autoridades del partido que van a asumir en el lapso de 30 días. El nuevo presidente es Gustavo Fernández y la vicepresidenta primera es Mónica Lobos. Así que, bueno, me va a tocar a mí, en este sentido, entregarle la presidencia a Gustavo, que es un profesional y un dirigente económico muy reconocido y muy respetado en la provincia de San Juan, y a Mónica Lobos, que es una jurista también, presidenta de Abogados por la Vida, una persona que tiene una trayectoria intachable, impecable, o sea que dos personas de lujo para nuestro partido, y seguir en esto tratando de predicar con el ejemplo, ¿no? Hemos tenido una presidencia inicial, después Fernando Moya, Carlos Rodríguez, me tocó a mí asumir ahora este último tiempito por una licencia por enfermedad de nuestro presidente Rodríguez, y ahora viene Gustavo Fernández, o sea que es un partido político que no está centrado en una persona. Sí. Y muchas veces se escucha a los partidos políticos hablar del ismo, ¿no? Un apellido seguido del ismo. Y en Dignidad Ciudadana, gracias a Dios, no ha pasado nunca, ¿no? ¿Usted cree que de Juntos por el Cambio es la verdadera oposición o hay que enriquecer aún más? Bueno, mire, la verdadera oposición, hay muchas oposiciones, ¿no? La verdadera oposición es aquella que realmente plantea un proyecto y un programa político distinto del actual. Entonces, no es necesario, no es suficiente decir soy la oposición. Verdaderamente hay que plantear un proyecto distinto. Dignidad Ciudadana lo ha hecho,
tenemos el Plan Dignidad, que es un plan que sacamos el año 2003, un plan para gobernar San Juan, con políticas concretas para cada sector, y eso es lo que hay que proponer, cosas muy concretas, porque ustedes los periodistas cuando entrevistan, yo creo que a los 5 segundos se dan cuenta si la persona que tienen delante entiende de lo que está hablando o está haciendo cortina de humo, ¿verdad? Entonces creo que hay que ser muy concretos en esto, presentar programas de gobierno y tener diálogo institucional, que es lo que nos falta en San Juan, calidad institucional. Si uno pregunta qué país es uno de los mejores países del mundo, los más prósperos, y da 3 posibilidades, seguro que el 100% menciona Suiza, ¿o no? Sí. Bueno, Suiza. Suiza no tiene presidente. ¿Cómo? Dice, no existe el presidente de Suiza. Y entonces, ¿quién gobierna? Hay un consejo de 7 personas, donde hay representación de distintos cantones. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo? Y se ponen de acuerdo. Entonces esa es la gimnasia que necesitamos nosotros, ¿no? Traer esa concepción del trabajo en equipo, del consenso, traerla a nuestra patria, traerla a nuestro San Juan y entender de que el mesianismo político se tiene que terminar, el famoso caudillo que tiene que ser carismático y si es rubio de ojos celestes mucho mejor, hay que terminar con eso porque eso es fantasía y no ayuda a nada, ¿no? Doctor Alberto Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Los Intocables. No, gracias a ustedes, siempre muy a gusto con ustedes. En el próximo bloque estamos con el doctor Miguel Arancibia, con él vamos a hablar del tema internacional, el avión iraní y las consecuencias que tiene nuestro país y otros temas que tienen que ver naturalmente con la política. Ya venimos.